Y bueno, ya, damos inicio a la clase del día de hoy. Antes de ir directamente a los problemas que quería que resolviéramos esta clase, quisiera, no sé si alguien se dio cuenta, yo subí la clase grabada, editada, porque me di cuenta, revisando la grabación, que cometí un grave error, que obviamente es importante que todas las personas que están viendo este video y los que, o sea, los que están presentes y los que van a ver esto como grabado, lo sepan. Pasa que la clase pasada, en el ejercicio del ítem 1D, si no me equivoco, se nos planteaba la siguiente situación. Nos decía que escribiéramos la expresión que serían todos los números reales cuya distancia a menos un medio es mayor o igual a 2. Voy a escribirlo para que quede acá. Todos los números reales cuya distancia a menos un medio es mayor o igual a menos 2. Yo en el momento no me di cuenta del error que cometí, un compañero lo dijo y no sé cómo no me di cuenta, así que pido las disculpas del caso y felicito a la persona que se dio cuenta del error. Y al mismo tiempo también quisiera agregar que cuando vean que yo me equivoco, les pido que por favor me lo digan. Y si, bueno, vuelvo a equivocarme, dígame, profe, está equivocado. Porque, bueno, nosotros en ciencia y usted, bueno, en general en ingeniería, es normal que cometamos errores. Nosotros somos seres humanos y está dentro de nosotros cometer errores. Lo importante es aprender, así que yo me voy a equivocar, así que si me equivoco, por favor, corríjanme. Y si se equivocan ustedes al momento de responder algo, no hay problema, esto puede pasar. Así que la manera correcta sería arreglar el problema, y eso sería viendo este caso. Claro, el problema nos decía todos los números reales cuya distancia a menos un medio es mayor o igual a menos 2. ¿Ya? La expresión estaba bien escrita. Habíamos escrito así, x menos un medio en valor absoluto mayor o igual a menos 2. Yo dije que era conjunto vacío. ¿Por qué hice eso? Porque razoné mal, por la siguiente razón. El símbolo es mayor o igual. O sea, claro, un valor absoluto no puede ser igual a algo negativo, porque no existe la distancia negativa. Correcto, eso es cierto. Pero yo en vez de pensar el mayor absoluto como mayor, el mayor o igual, lo tomé como mayor y igual. Y ahí está el problema, porque el y es excluyente. En este caso la solución serían todos los números reales. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, por definición, es algo que es mayor o igual a cero. Por transitividad, esto es mayor o igual a cero y esto es mayor o igual a menos 2. Por lo tanto, es para todos los números reales. O sea, no importa el valor que yo meta acá en el x, siempre me va a dar un número mayor o igual a cero y en consecuencia mayor o igual a menos 2. Yo ahí me confundí, porque en vez de decir mayor o igual, pensé en y. Obviamente igual no es. Un número, un valor absoluto no puede ser igual al número negativo. Una distancia no puede ser negativa. Pero el o me da otra opción, o sea, puede que sea mayor a menos 2 y eso es cierto, totalmente cierto. Así que ahí estuvo mi error, así que les pido disculpas por eso y espero que se note lo que acabo de decir. Ahora bien, eh, siguiendo esa idea, me gustaría antes de comenzar a resolver ejercicios que aclaráramos un par de dudas. Por ejemplo, es normal que de repente nos encontremos con esta expresión que está acá, por ejemplo, el x cuadrado más 2x más 1. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nos ponen en esta igualdad menor a cero, ¿qué podemos decir de eso? Porque eso nos va a pasar. Bueno, antes de hacer el menor, veamos qué es x cuadrado más 2x más 1. ¿Esto igual a qué? A x más 1 al cuadrado. Es un binomio cuadrado perfecto. Y la pregunta es, este binomio cuadrado perfecto, ¿cuál va a ser como el valor más pequeño que Más puede tomar? pequeño. Sí, sí, o sea, ¿cuál Cero. va a ser el valor como el cero? Claro, ¿y en qué caso cuando x sea menos 1? Porque si yo reemplazo aquí por un menos uno más uno me va a dar cero. Si reemplazo, por ejemplo, un valor más pequeño todavía como el menos 2 en el x, menos 2 más uno me va a dar uno. Y uno, o sea, me va a dar menos uno, perdón, y menos uno al cuadrado va a ser uno. O sea, definitivamente el valor más chico va a ser cuando tome con el x menos uno. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta ecuación que está acá, esta expresión que está acá, siempre va a ser mayor o igual a cero. Siempre. Porque como vimos, si reemplazamos con el menos uno, me va a dar cero. Y eso va a ser lo más pequeño y me va a dar esta expresión que está acá. Eso es importante que nunca lo olvidemos, porque en ciertas situaciones tal vez nos va a aparecer una expresión en la que
por tendencia vamos a tratar de resolver y en realidad analizando podríamos evitar eh, seguir desarrollando innecesariamente. Ahora bien, no sé si del colegio ustedes se acuerdan cómo era la gráfica de una parábola. La gráfica, por ejemplo, la gráfica de esto es una parábola que si uno la escribe sería y igual a x cuadrado. Esto es x cuadrado, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿este número es, cómo es el x cuadrado? ¿Qué podemos decir del x cuadrado? Tiene que ser Y, positivo porque tenemos parábola hacia arriba. claro, positivo o sea, o cero. Esas son las opciones que tenemos, ¿cierto? Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora, por ejemplo, yo pongo el caso siguiente. Supongamos que yo pongo, y esto por qué lo estoy hablando, porque es importante que sepamos distinguir estas cosas para que analicemos, porque en el listado hay problemas que a veces se nos pide calcular y analizando la situación podemos ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, aquí si yo pongo esta expresión, no sé, x cuadrado menos uno, ¿cierto? Menor o igual a cero. ¿Ya? Si yo la resuelvo, me va a quedar que x cuadrado va a ser menor o igual, o no, mejor la resuelvo con la raíz en vez de por absoluto, le pongo aquí x más uno, x menos uno menor o igual a cero. Aquí generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la tablita y buscamos dónde están los valores, ¿cierto? Que hacen que esto sea menor o igual a cero. Ahora, si nos damos cuenta en la gráfica de la función, esta función que está acá, llamémosla x cuadrado menos uno. Esta es la gráfica de esto mismo que está acá. Esta es la gráfica de esto. ¿Ya? Introduzco esta noción de geometría para que vayamos asociando los conceptos. Bueno, claro, si resuelvo esto me dice aquí que x igual a menos uno, perdón, x igual a menos uno y que o x es igual a uno. ¿Qué significa eso? Que cuando tome esos valores, el x, la gráfica va a estar en cero, o sea, va a ser aquí está el uno y aquí está el menos uno, ¿cierto? Y ahora nos preguntamos cuáles son los valores menores o igual a cero. ¿Dónde están? Una manera rápida de verlo es decir, bueno, menor o igual a cero, bueno, este es el eje X, ¿cierto? Y este es el eje Y. De aquí para arriba es positivo, de aquí para abajo es negativo. Y menor o igual a cero serían todos estos que está acá, ¿no? ¿Les hace sentido esa idea geométrica o no? Sí. 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 Entonces, si se dan cuenta, en vez de hacer la tablita, o sea, obviamente hay que hacer la tabla porque el desarrollo lo pide, pero podemos pensarlo así como, bueno, si me está pidiendo los menores, van a ser los que están al medio aquí en la parábola, ¿ya? Y si me pide o sea, perdón, si me pide los menores, si me pide los mayores, van a ser los que están a este lado, los que están hacia afuera, o sea, van a ser desde el uno hasta el más infinito y del menos uno al menos infinito. Es una manera rápida de verificar las expresiones donde tomar las menores y las mayores, ¿ya? Además de eso, por ejemplo, en el caso de acá, el x más uno al cuadrado, Profe, ¿sí? ¿puede empezar de nuevo? Es que habíamos harto que estamos en la otra reunión. Hay otra reunión. O sea, sí, había otra y yo me venía a esa. Y, o sea, recién avisaron que era la de arriba, no la de abajo. Ya. Bueno, como le estaba comentando, en realidad, era el tema de que esta expresión es importante darse cuenta de manera analítica qué están queriendo decir. Por ejemplo, en este caso yo puse el ejemplo del x cuadrado menos uno y el x cuadrado menos uno aquí lo factoricé y obtuve esas raíces, ¿cierto? Yo pongo las raíces de la recta y digo, bueno, cuando x igual a menos uno, ¿qué pasa en esta expresión? Si yo reemplazo el menos uno acá en el x cuadrado, se me va a hacer cero. Y si pongo el x igual a uno en la expresión x cuadrado menos uno me va a dar cero. Entonces, esas son las raíces donde la grafiquita de la función va a ser cero. Y ahora yo me pregunto, ¿cuáles son los que son menores o igual a cero? En la parte de arriba tenemos los positivos, como bien saben, han visto en el colegio. Y en la parte de abajo los negativos. Entonces, si me están diciendo que son que es x cuadrado menos uno menor o igual a cero, tiene sentido que sean aquí, de aquí está en el i, este es el i, aquí está el cero en el i, y igual cero acá, hacia abajo. Entonces yo grafico lo que está aquí encerrado acá y claramente ahí está. Es una manera rápida de evitar hacer la tabla. Pero obviamente la tabla hay que escribirla, hay que hacerla. Es una manera rápida de analizar la situación porque más adelante vamos a ver que vamos a tratar de resolver, por ejemplo, una raíz y no va a ser necesario calcular uno de los casos. Ahora, claro, cuando hablamos de los mayores, si queremos saber los x cuadrados menos uno mayor o igual a cero, mayor o igual a cero, obviamente yo me fijo aquí, aquí está el i igual a cero, serían los de acá, los que están por fuera. Y si hacen la tablita, se van a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad.
Si no me creen, tomen el Desmos y grafiquen, pongan la expresión y después pongan los casos. Y se van a dar cuenta que eso se cumple. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del x más 1 al cuadrado, la raíz, o sea, donde la gráfica se va a hacer 0, va a ser en el menos 1. Entonces sería hacia acá. Aquí supongamos que está el menos 1, ¿cierto? Entonces aquí nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los valores que son, por ejemplo, si yo pongo esto, pongo el x cuadrado más 2x más 1, pongo que sea menor o igual a 0. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos hacia los negativos, no hay nada. Solamente lo único que tenemos que nos podría servir es el igual a 0. Entonces, en este caso, nuestra solución sería el 0 solamente, ¿cierto? Porque el menor igual. Ahora, si fuera estricto, si fuera x cuadrado más 2x más 1 menor a 0, aquí sería conjunto vacío. Porque si nos damos cuenta, hacia abajo no hay nada que esté con la grafiquita. Por otro lado, si tomamos el x cuadrado más 2x mayor a 0, ahí efectivamente tenemos, ¿qué valores tenemos? Tenemos los números reales menos eh, menos el menos 1. ¿Por qué? Porque si yo tomo el menos 1, esto me va a dar 0, y este es un mayor estricto. En cambio, si tomamos mayor o igual, serían todos los números reales. Y ya eso es fácil de ver. Eso, si no me creen, por eso le digo, practiquen con un Desmos y dense cuenta de esa como regularidad que se cumple. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso siguiente, que esto es típico, puede ser también, y lo he repetido muchas veces, por ejemplo, el caso del x cuadrado más 2x más 3. Eh, ¿Lo podemos factorizar esto? ¿Se puede factorizar esta expresión? ¿A alguien se le ocurre cómo factorizarla? 3 menos 1. 3 menos 1, pero 3 y menos 1, 3 por menos 1 me sí. da menos 3. Entonces no ¿Verdad? se puede. Si sacamos el discriminante, sería b cuadrado, que sería 4 menos 4ac. 4 por 1 por... Y esto sería 4 menos 12. Y eso va a ser igual a menos 8. O sea, el discriminante es menor que 0. Por lo tanto, no tiene raíces, no tiene soluciones. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago, profe, cuando tengo en una inecuación este caso? Esto lo podemos pensar así, que el x cuadrado más 2x igual a 3 es lo mismo que el x cuadrado más 2x más 1 más 2. ¿Sí? Porque 1 más 2 son 3. Y esto es lo mismo que x más 1 al cuadrado más 2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué podría interpretar yo de esto? Que siempre va a Bueno, ser mayor o igual a 2. positivo. Exacto, que siempre va a ser algo positivo. Por ejemplo, el valor mínimo que vamos a tener aquí va a ser perdón, un segundo. Por ejemplo, pongamos los casos en el que, por ejemplo, x cuadrado más 2x más 3 sea mayor o igual a 0, y en el que el x cuadrado más 2x más 3 sea menor o igual a 0. ¿Ya? Eh, Voy a ver si es que puedo mostrarle la gráfica aquí, un segundo. Ya, no puedo mostrar, no sé por qué no puedo. Ya, pero si pensamos en esto, por ejemplo, aquí tenemos el más 2 y el menos 1. O sea, sigue siendo esto mismo. Aquí tenemos el menos 1 acá, y lo único que hacemos es como levantarlo hacia arriba. La parábola la subimos hasta el 2, que es justamente ese numerito que está ahí. Entonces, si nos damos cuenta, mirando la gráfica, obviamente, insisto, esto de la gráfica es como para que se hagan una idea general, pero en realidad analíticamente deberían ser capaces de llegar a esto solamente diciendo que el x más 1 al cuadrado es siempre mayor o igual a 0 y que el 2 es un número positivo. Entonces, como el x más 1 al cuadrado es mayor o igual a 0 y el 2 es un número positivo, esto siempre va a ser mayor a 0. Ahora bien, si lo miramos así, con la grafiquita, vemos que el x cuadrado más 2x más 3, ¿cuándo es mayor o igual a 0? Bueno, ¿cuándo esta expresión que está acá va a ser mayor o igual a 0? Vamos, que siempre, porque esto como está en los positivos, aquí está el 0 y aquí está los negativos, esto siempre va a ser, entonces en este caso, significaría que x pertenece a los números reales. En este otro caso, por ejemplo, el x cuadrado más 2x más 3 menor o igual a 0, ¿qué me va a resultar acá?
¿Cuándo la expresión va a ser menor o igual a 0? Nunca. Nunca. Era vacío. Claro, es imposible que sea igual a 0. Entonces esto va a ser vacío. Pero ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, el x cuadrado más 2x más 3 menor o igual a 2? ¿Qué Solo pasaría puede ahí? ser igual a 2, pero menor no. Ya, si yo desarrollo esta expresión, me va a quedar, paso restando el 2, como menos 2 sería x cuadrado más 2x. 3 menos 2 va a ser 1. Y en ese caso, si yo obviamente lo escribo con la expresión del binomio, me va a quedar que x más 1 al cuadrado menor o igual a 0. Y en ese caso, ¿cuándo esto va a ser menor a 0? Nunca, pero puede ser igual a 0, cuando x sea menos 1. ¿Ya? Entonces en este caso sería solamente el menos 1. Y si se dan cuenta, si toman una graficadora y empiezan a jugar con términos, van a aprender muchas cosas, y que realmente les pido que aprendan con eso, porque les va a servir un montón para el certamen, y en realidad no necesita gran trabajo mental graficar. Ya. Dicho esto, entonces tenemos que esta expresión que está acá siempre va a ser una expresión mayor a 0, por las razones que les expliqué. Ahora veamos el caso de la raíz del valor absoluto cuando es mayor a menos 10. ¿Qué pasaría acá? Recordemos que el valor absoluto de cualquier número real, Todos los reales. claro, ¿por qué todos los reales? Porque ya, de por sí, el valor absoluto, vamos a hacer por transitividad, el valor absoluto de x va a ser mayor o igual a 0, y el 0 es mayor que menos 10. Entonces eso implica que x pertenece a los reales, o sea, serían todos los números reales. Y en este otro caso, bueno, lo mismo, tenemos una desigualdad, no, aquí me equivoqué, era un menor, menor a 0, no, está bien. Acá tenemos el valor absoluto de x mayor o igual a 0, nuevamente por transitividad, y el 0 es mayor que menos 10, por lo tanto también serían todos los números reales. Y en el caso del el valor absoluto de x menor o igual a menos 10, ¿qué pasa acá? Ahí es vacío. Correcto, es vacío, porque no importa cuál número ponga acá adentro, el valor siempre de acá va a ser positivo, y algo positivo no puede ser menor que algo negativo. Entonces esto sería vacío. Y acá lo mismo, solamente que la desigualdad ahora es estricta. ¿Ya? En este otro caso me interesa mostrar este caso. ¿Por qué? Porque esto es común de los certámenes, que uno en general se tira a desarrollar el valor absoluto y no piensa en una restricción. ¿A alguien se le ocurre qué restricción puedo sacar de acá? Los negativos, ¿no? A ver, díganme, no importa, no importa que se equivoquen, digan lo que piensan. ¿Cómo? Explíqueme, desarrolle su idea. Que 2x más 1 que sea debe mayor o ser igual a 0. eso. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 0. Y si tenemos una igualdad, si tenemos que el valor absoluto de x es igual a 2x más 1, por lo mismo, por el mismo principio, 2x más 1, como este es mayor o igual a 0, y estos son iguales, es lo mismo que si yo a este que está acá lo reemplazo acá, y me va a quedar que 2x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y 2x tiene que ser mayor o igual a menos 1, y después despejo me va a quedar que tiene que ser mayor o igual a menos 1 medio. ¿Ya? Eso es importante, no olviden esas restricciones, porque siempre se olvidan y después llegamos a soluciones que no son las correctas. Así que les pido que no se olviden de hacer las restricciones. Vamos a desarrollar de manera ordenada en lo sucesivo y vamos a poner siempre las restricciones. Lo primero son las restricciones y después desarrollamos. Ya, en este caso, ¿qué pasaría? Una pregunta. ¿Sí? O sea, el otro día yo estaba resolviendo un valor absoluto con igualdad y me dieron 4 resultados, pero después al reemplazarlos, solo uno de ellos hacía que la igualdad se cumpliera. Entonces la respuesta al final sí era solo ese valor absoluto. Ahora la pregunta es, ¿se puede resolver así como tranquilamente y después comprobar que los resultados coinciden y así responder? ¿O necesariamente hay que hacerlo como con el análisis de los casos en donde... Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si le dan 100 resultados? ¿Cómo lo revisa? Ah, sí, ahí es más complicado.
Y ese es el tema, porque claro, en los casos que vemos ahora son sencillos, pero en la realidad uno se enfrenta a muchos casos, y de repente uno tiene muchos conjuntos, por ejemplo, si tiene números particulares, no sé, 3 resultados, es fácil. Pero ¿qué pasa si le da un intervalo? No puede verificar todo el intervalo, ahí hay infinitos números. Entonces es importante el análisis, por eso me detuve en esto, porque esto de los mayores problemas que hay en resolver en, en estas cosas, el tema del análisis. Ya, estoy leyendo el chat y aquí Sebastián Alejandro Soto me dijo troleadísimo, que ¿por qué quedó troleadísimo? Por favor, si puede explicarme. O no entiende algo, si no entiende algo, dígame, por favor. No, profe, era porque habían dos clases, por eso. Bueno, le hicieron el amague. Bueno, Estaba mirando la media. para la otra, esperen que yo la inicie. Ya no se metan antes, ¿para qué van a meterse antes? Que no era el horario de inicio de las 3:15, así que lleguen a la hora justa, si quieren 5 minutos antes. Yo me voy a conectar a las 3, yo voy a iniciar la reunión a las 3 y voy a estar ahí. Así que si alguien me pregunta algo, me dice, para que no le vuelva a pasar esto y terminen, no sé, 2 horas esperando que inicie la clase y cuando hay otra reunión en paralelo. Ya, ahora analicemos el caso del valor absoluto de x igual a -1. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué números verificarían esta condición? ¿Sería ninguno? Ninguno. No puede ser un Uno, valor claro, negativo. efectivamente, porque claro, no se nos olvide nunca que esto es mayor o igual a 0. Entonces, vacío. Ya, acá, esta cosa es importante, la corro un poquito más abajo, la del valor absoluto cuando x menor o igual y mayor o igual. Esta desigualdad a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque facilita la vida. Si tenemos este caso que está acá, esto es equivalente ojo, a el perteneciente a los números reales positivos. Porque, ¿qué pasa si pongo aquí el A fuera negativo, por ejemplo? ¿No podríamos tener un valor absoluto menor a un número negativo? Claro, o sea, sí, o sea, en este caso sería conjunto vacío la solución. Entonces, por eso le puse A perteneciente a los reales positivos, para no llegar a ese caso tan fácil. Bueno, aquí esta desigualdad se resuelve así, ponemos lo que está dentro del absoluto al medio y colocamos desigualdades así y, nos va a quedar, y colocamos el menos A y el A. ¿Ya? Eso todos lo entienden, ¿cierto? Y que eso también es equivalente a decir que x es mayor o igual a menos a y x es menor o igual a. ¿Ya? Si lo vemos acá, tendríamos menos a, x estaría a, y nosotros estaríamos tomando todos los valores que están acá. Por eso tiene sentido esa desigualdad. Porque al final estamos diciendo la distancia, no sé, desde el 0 hasta la A, lo más pequeño. Tiene que ser pequeño, más pequeño o igual a A. Por eso, si tomamos la distancia del 0 a la distancia es A. Si tomamos acá, es A. Por eso tiene sentido esa desigualdad triple y por eso tiene sentido esta grafiquita. Ahora, cuando tenemos el mayor a B, el caso se pone un poquito más fome quizás. ¿Por qué? Porque no queda tan así como de una. Nos quedaría que X tiene que ser mayor o igual a B o X tiene que ser menor o igual a menos B. O sea, lo que estamos tomando es, aquí tengo el B, el menos B, y aquí tengo el B. ¿Cuál estoy tomando? Los que están por fuera. Porque estoy diciendo que la distancia desde el X, por ejemplo, si yo pongo el X acá, desde el 0 al B, esa distancia del 0 al B, no puede ser, o sea, tiene que ser mayor a B, perdón, tiene que ser mayor a B. Por lo tanto, el B, lo más chico sería hasta el B, y de ahí para allá tomo todos los demás. Y por eso son los de afuera. ¿Ya? Que no se nos olvide esto. ¿Qué pasaría si el B fuera negativo? Si fuera X, el B fuera negativo, fuera el valor absoluto de X mayor o igual a B. ¿Cuál sería nuestra solución? Todos los reales. Claro, todos los reales, porque sería, obviamente, como el valor absoluto de un número es mayor o igual a 0, el B si es negativo, por transitividad claramente van a ser todos los números reales. Consulta, ¿esto es una explicación general o es un ejercicio? Es una explicación previa a los ejercicios, porque ahora vamos a ir derechito a un ejercicio bastante complicado, que me preguntaron mucho por Teams. Pido disculpas por no responder todas las preguntas, pero la verdad es que también estoy un poco lleno de cosas, así que no puedo responder. Me llegan muchas preguntas y no es la única biblioteca que tengo, así que pido disculpas por no contestar. Pero vi que muchas personas tenían problemas con un ejercicio en particular. Y antes de ir a eso, vamos a hacer un trabajo previo. ¿Ya? Ahora, necesito que si hablan por el chat, una persona o la misma persona, alguien me diga, profe, hablaron por el chat para revisar porque ahora no voy a ver el chat. ¿Ya?
Vamos a resolver el caso 1, o sea, el problema 1. Problema 1. Tenemos que el valor absoluto de x menos 5 tiene que ser menor a x más 2. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer antes de seguir, de tratar de resolver algo? Bueno, observamos que si escribimos por definición cada expresión, sería que x menos 5 es igual ¿a qué? Aquí necesito ayuda porque necesito saber que saben lo que les estoy preguntando. ¿Qué tendría que escribir acá arriba? X menos 5 queda solamente como X menos 5 cuando es mayor o igual a 0. Ya, x menos 5 queda cuando ¿qué? ¿Qué es mayor o igual a 0? Cuando esa expresión es mayor a 0, pero si lo despejamos tiene que ser mayor a 5. Ya, ya, muy bien, vamos a paso. Entonces, cuando esta expresión sea mayor o igual a 0. Ya, correcto, eso está correctísimo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué dijo el compañero? ¿O qué estamos haciendo acá? ¿No? ¿Nadie? Ya. Y acá arriba, ¿qué teníamos que poner? La misma expresión que está acá, pero con un menos. O sea, tendría menos x menos 5. ¿Ya? ¿Y para qué caso sería esto? Para el caso inverso. El contrario. Claro, cuando x menos 5 sea menor a 0. ¿Ya? ¿Por qué no lo pongo igual? Porque si yo lo tomo, voy a como ser reiterativo, pero en realidad como que no tiene mucha importancia eso. Pues yo personalmente, yo encuentro que es más formal hacerlo así. Pero ahora si lo colocan en ambos lados la igualdad no afecta en nada porque estoy tomando el 5 dos veces y al final no va a llegar a nada distinto. ¿Ya? Así que no se compliquen con eso. Pero yo lo tomo así porque encuentro que es la manera más correcta de hacerlo. Ya, esta expresión entonces la podemos reescribir de la siguiente manera, que se quedaría menos con más da menos x más 5. Y aquí queda tal cual. Acá abajo desarrollamos, pasamos el 5 hacia el otro lado, me va a quedar que x es menor a 5, y en este otro lado que x es mayor o igual a 5. ¿Ya? Perfecto. Vamos a achicar esto un poquito porque tengo la letra muy grande, y si no vamos a ocupar mucha hoja. Ya. Ahora, la otra expresión que teníamos era que x más 2, ¿cómo se escribe esto? Bueno, esto lo voy a hacer rápido para no perder tiempo en cosas simples porque ya veo que saben, entonces aquí le pongo el menos a la expresión que está dentro, x más 2, y acá queda tal cual, ¿ya? ¿Esto en qué caso va a ser? Cuando x más 2 sea menor a 0 y cuando x más 2 sea mayor o igual a 0, ¿ya? Acá arriba voy a hacer algo, ¿ah? Esto da lo mismo, lo pueden tomar como quieren, da lo mismo si lo toman a un lado o a otro lado y lo toman acá. X más 2 igual a 0. ¿Y esto cómo sería? Si lo desarrollamos va a quedar menos x, menos 2, x más 2, y aquí de Profe, nuevo, ¿sí? arriba no va un menos 5 en la cuando es negativo. ¿Dónde? ¿Acá? En ¿Acá? la primera, sí, que ahí quedaba, es menos x, menos 5 y quedó como... Ya, mire, veamos lo siguiente, esto es un menos 1, ya el menos, colocámoslo como un menos 1, va a estar multiplicando el x menos 5. Ese es el primer caso, ¿correcto, cierto? ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Esto que está acá, estoy escribiendo eso mismo que Sí, está acá, es lo mismo de ahí, ¿cierto? Ya, hagamos distributividad, sería menos 1 por x, menos 1 por 5, menos 1 por x da menos x. Ya, aquí menos con menos da más. Por eso queda el 5. ¿Me entendió? sí, pero después al pasarlo al otro lado queda negativo, po. Ah, usted dice acá en esto. Sí, o sea, es que, o sea, no por la de abajo. O sea, ahí quedó positivo, pero luego cuando lo pasa al otro debería quedar negativo, po. No queda negativo, mire, fíjese. Y así yo resuelvo el x menos 5 menor a 0, lo resuelvo, me va a quedar x menor a 5. ¿Ya? Si yo a este le paso sumando el 5, va a quedar que x es mayor o igual a 5. Profe, yo creo que el compañero se refiere a que la expresión que tiene justo al lado
que son dos expresiones diferentes, po. Entonces son los casos y la expresión negativa y positiva. No es el mismo el menos x más 5 que el x Piensa que mayor o aquí hay que igual a ponerle. 5. Son de Ya. expresiones Entonces, diferentes. Eso es lo que se refiere, yo creo. ya, no, no. O sea, ahí hay un error conceptual. Claro, ¿tiene sentido la pregunta? Sí, ya tiene mucho sentido. No, no, no. Cuando hagamos esto, cuando pongamos estos casos, ponemos la expresión original, esta. ¿Ya? Aquí decimos que A es menor a 0 y que A es mayor a 0. O sea, si lo voy a escribir acá, por ejemplo, si pongo los absolutos de A, Ya. ¿me entiendes? Esto es así. Menos A. Esto va a ser cuando A sea menor a 0 y esto hace cuando A sea mayor o igual a 0. Ahí sí. Pasa que Ya, ahora sí. nuestro A es el x menos 5. Es por eso. Ya. Pero he entendido. Dele vuelta después de eso y se va a dar cuenta que así. Bueno, cuando vayamos haciendo se va a notar más. Bueno, y aquí lo mismo. Ponemos el A que está acá, que sería el x más 2, y desarrollamos. Si desarrollamos la expresión, nos va a quedar que x más 2 tiene que ser mayor o igual a menos 2. Ya. Ahora, casos. ¿Qué casos tenemos acá? Sin juntarlo ni nada. Primero veamos los casos. Tenemos los siguientes casos. Tenemos este de acá, con este de acá, y tenemos este de acá con este de acá. ¿Ya? Antes de hacer el análisis, hagamos la línea recta. ¿Ya? Y acá y acá. Los números son el menos 2 y el 5. Pongo el menos 2 y el 5. Entonces tengo el caso. Aquí elegí mal. Esto no era acá. Tengo que elegir el de abajo. Ahí sí. Entonces veamos. ¿Qué pasaba? Tenía el caso cuando el x era menor a menos 5. Voy a cambiar el color. Este y este. A ver. Para que se note. No, rojo no. Calipso acá. Y este morado. Ya. Tenemos el caso cuando x sea menor o igual a 5, que sería todo esto de aquí para acá. Tenemos el caso en el que el x sea mayor a 5, que sería hacia allá. Tenemos el caso en el que el x sea menor a menos 2, que sería hacia acá. Y tenemos el caso en el que el x sea mayor o igual a menos 2 en calipso. Sería el de acá. Entonces, ya que hicimos la separación, tenemos, claro, tenemos esos casos. Tenemos este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Ahora, ¿cómo los podemos ordenar para que tengamos como menos casos? Bueno, una manera es decir, bueno, el caso 1, si miramos la recta que está ahí, caso 1, tomemos el de acá. ¿Y cuál sería el de ahí? Sería cuando el x sea menor a menos 2. ¿Ya? Caso 2. Tomemos acá. Aquí este y este de acá. Lo que está al medio. ¿Para qué vamos a repetir? Entonces colocamos aquí caso 2. Cuando el x está entre sea mayor o igual a menos 2 y sea menor o igual a 5. Si se fijan en la expresión de arriba, tiene todo el sentido que haga eso. ¿Ven? Y acá, el caso 3, sería cuando el x sea mayor a 5. Ya, ahora, ¿qué pasa? Ahora, aquí se genera harta confusión, ¿ah? Yo entiendo la confusión aquí, porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo escribo la situación? Bueno, siempre nos fijamos cuando es mayor. Por ejemplo, en el caso de acá, cuando el x sea mayor a 5, va a ser x menos 5. O sea, de aquí para acá, de aquí para allá, el valor absoluto de x menos 5 se va a escribir como x menos 5. ¿Ya? Y para el caso contrario, de aquí para allá, no importa cuál sea, siempre, siempre hacia allá, el valor absoluto de x menos 5 se va a escribir como 5 menos x. O menos x más 5, que es lo de ahí. Entonces, si se dan cuenta, ya ahí mirando una de las cosas, puedo saber al tiro cómo escribirlo. A ver, ahí y ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Claro, yo tomo el 5, del 5 hacia la derecha, o sea, los mayores a 5, se va a escribir así, x menos 5.
y desde el 5 hacia la izquierda, los menores o iguales se van a escribir como 5 menos x. Ahora vamos con el 2. ¿Ya? Del 2 hacia la derecha, ¿cómo se escribe? El valor absoluto de x más 2 se va a escribir como, cuando sea mayor o igual a menos 2, se va a escribir como x más 2. Y hacia la izquierda, se va a escribir de manera negativa, menos x, menos 2. Entonces, ¿qué casos tenemos? En el caso 1, nos damos cuenta que cuando x sea menor o igual a menos 2, el valor absoluto de x más 2 se va a escribir como menos x menos 2. El valor absoluto de x menos 5, ¿cómo se va a escribir? Alguien que me 5 responda. menos Correcto, porque no importa cuál sea, pero si no estamos en el 5 o después, la cosa se escribe diferente. O sea, si desde el 5 hacia la derecha se escribe así. Antes tiene que ser 5 menos x. Entonces, claro, llegamos al 5 y claro, de aquí nos damos cuenta al tiro que el x menos 5 se escribe así, como x menos 5. Y antes, no. Ya, acá, ¿cómo se escribiría el valor absoluto de x más 2? Después del menos 2, ¿cómo se escribiría? X más 2. Correcto, entonces si de ahí para allá se escribe más x más 2, entonces de aquí para allá también. X más 2 se escribe igual a x más 2. No sé, yo vi en clases que le hacen una tablita, que le hacen como algo parecido. La idea es que no se confundan y hagan esto, hagan este paso para que tengan claro cuáles son los casos. ¿Ya? Entonces vamos a resolver caso a caso para ver cómo hacerlo. Caso 1. Profe, El caso 1, ¿sí? ¿podría volver a explicar lo del caso 1, porfa? Ya, caso 1. Mire, aquí nosotros buscamos los puntos que son los que marcamos acá, ¿cierto? Este de acá, este de acá, este de acá. Estos son conjuntos, ¿cierto? Si nosotros lo expresamos como conjunto, serían los x que pertenecen desde que los menores a 5. Entonces, desde el menos infinito hasta el 5, ¿ya? Eso ya es de conjunto, así que eso ya deberían manejar. Y esto igual a, es equivalente a que x pertenece eh, cuando x es, sí está bien. Cuando es de 5 a más infinito, ¿ya? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, buscamos el numerito, que es este de acá, el 5, lo situamos en la línea recta y nos preguntamos cómo se comporta el valor absoluto de x menos 5 hacia la derecha de mi punto, ¿ya? Y si nos vamos al análisis que hicimos acá arriba, a la derecha, que sería mayor, se escribe como x menos 5. O sea, se escribe tal cual, ¿ya? Y hacia la izquierda, o sea, cuando sean menores, se escribe así. De hecho, lo voy a colocar con colores para que se note. Entonces aquí sería el caso morado y aquí sería lo azul, ¿ya? Y bueno, lo mismo hacemos con el caso del menos 2. Si nos damos cuenta acá, el menos 2. Cuando me paro en el menos 2 y me voy hacia la derecha, o sea, cuando sea mayor, se va a escribir como x más 2, que sería lo de acá, lo calipso. Y cuando sea menor, o sea, a la izquierda, se va a escribir como menos x menos 2, lo amarillo. Y ahí están los casos. Entonces, después lo que hacemos es decir, bueno, busquemos los casos, acomodemos la cosa para ordenarla. O sea, y lo que hacemos es decir, bueno, tomamos el caso 1, buscamos el punto más pequeño, que sería el menos 2, y vamos a decir caso 1, todo lo que esté a la izquierda de menos 2, ese va a ser nuestro caso 1. Después tomamos el caso que está el mayor, que sería el 5, todo lo que está a la derecha del 5 va a ser nuestro caso 3. Y lo que esté en medio entre los dos puntos va a ser nuestro caso 2. Así se hace la separación de los casos. ¿Se entendió? Vale, profe, sí. Ya. Ahora que lo entendimos, vamos a avanzar más rápido por tema de tiempo. Ya, entonces resolvemos el caso 1. Caso 1 sería para los x menores a menos 2. Y eso es equivalente a decir que x pertenece a el menos infinito hasta el menos 2. ¿Ya? Y resolvemos x menos 5 menor a x más 2. Si resolvemos esa expresión, ¿cómo quedaría? El caso 1 nos decía que este de acá, el x menos 5, se escribe como 5 menos x, y el x más 2 se escribía como menos x menos 2. ¿Ya? Ahora, por ley de cancelación, podemos darnos cuenta de lo siguiente.
Un Profe, segundo, ¿por creo qué que... puse que el x más 2 era mayor que el x menos 5? ¿Cuál? ¿Cómo? Aquí en el caso 1. Caso uno. Aquí está, po. Sí, pero ¿por qué Caso puse que era más grande? como más grande. Abajito. O sea, Ah, era esto, mayor a... esto, No, o sea, como... abajito del caso 1, pues pasando a la página de abajo dice caso 1. X menos 5 menor que x más 2. En la de abajo. Ah, esto que está acá. Sí, el puntito. Sí. Ya, mire, y este es el razonamiento que tiene que darse cuenta. Ya, esta es la expresión que tenemos que resolver, ¿cierto? Correcto, esto es lo que tenemos que resolver. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se comporta la expresión, cómo se escribe la expresión cuando tenemos los x menores a menos 2? Nos vamos acá arriba. Los x menores a menos 2, cada expresión se comporta así. El x menos 5 que está acá se comporta como 5 menos x, por eso escribo 5 menos x. El x más 2 en este lado se comporta como menos x menos 2. Entonces por eso lo reescribo acá abajo y me queda menos x menos 2. ¿Ya? ¿Se dio cuenta? Sí, pero lo que no entendí es por qué estaba o sea, esa relación de antes, pues el que era mayor, ¿de dónde estaba? Esto que está acá, el problema nos dice, este es nuestro problema original. Este. Ah, ya. Eso es lo Ah, que ya, estamos ya. resolviendo. ¿Ya? Entonces lo que estamos resolviendo, cuando lo ponemos, cuando está a la izquierda del menos 2 se resuelve así, queda así. Entonces aquí, Ah, ya. por ley de constatación, supongamos el x, y obviamente me va a quedar que 5 es menor a menos 2. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Eso no se cumple nunca. Eso es falso. Por lo tanto, decimos que la solución 1 es un conjunto vacío. Porque el 5 nunca va a ser menor a menos 2. ¿Ya? Ahora, el caso 2. Profe, Caso, una pregunta. ¿sí? Cuando pasan estas cosas así y da una relación que no es verdadera, ese resultado se omite, ¿no? ¿Cierto? Es vacío. O sea, No. generalmente usted tiene que indicar que, que no hay solución, o para escribirlo con palabras, o si quiere pone vacío. S1, solución 1, vacío. Ah, ya, entonces no forma parte de la solución. O sea, es Ese parte de la caso. solución. Sí, es parte de la solución, pero obviamente si usted cuando lo va a juntar todas las soluciones que tenga, no le va a aportar nada. Ah, ya, ya. ¿Sí? O sea, es una solución. Sí, es una solución. El tema está en que no aporta nada. El caso 2. El caso 2 sería entre el menos 2, el x y el menos 5. O sea, y el 5, perdón. Sería ese caso. Entonces sería equivalente a los x que pertenecen al intervalo menos 2,5. ¿Ya? Si desarrollamos expresión, tenemos lo siguiente. Teníamos x, teníamos nuestra expresión, siempre escribo nuestra expresión original, x menos 5 menos x más 2, y luego nos preguntamos, ¿cómo se comporta esta expresión cuando yo estoy entre el menos 2 y el 5? Nos vamos arriba, cuando estoy entre el menos 2 y el 5, que sería nuestro caso 2, el x más 2 se escribe como x más 2. Entonces lo escribimos así, tal cual, x más 2. ¿Y el x menos 5 cómo se comporta? El x menos 5 se comporta como 5 menos x. Ahí está. Entonces lo escribimos, 5 menos x. Y desarrollamos. Pasamos sumando el x, me va a quedar que 5 va a ser menor a 2x más 2. Paso restando el 2, me va a quedar que 3 es menor que 2x. Y luego multiplico por un medio, y me va a quedar que x es menor que 3 medios. Bueno, aquí también lo podemos escribir, no, perdón, es mayor porque está al revés. Entonces, si lo escribimos al otro lado, quedaría que x es mayor a 3. Esa es nuestra solución, ¿ya? Nuestra solución sería que x es mayor a 3 medios. Pero tenemos una restricción, porque nos está diciendo, bueno, sí, resuelve, pero resuelve entre el menos 2 y el 5. Entonces, además de lo que encontramos, se exige que la solución que tengamos tiene que estar entre el menos 2 y el 5. O sea que x, podemos derechamente escribir la expresión que está acá, que es lo mismo, o escribir esto. Yo voy a escribir lo de acá. O sea que x pertenezca a menos 2,5. Nunca olvidar eso cuando resolvemos por caso, siempre al final, cuando de lo que obtengamos, intersectar con lo que nuestro caso nos dice, nuestra restricción de caso, en este caso sería entre el menos 2 y el 5. Entonces resolvemos y si lo escribimos así, lo escribimos, hagamos una línea recta para no perdernos, hacia acá tenemos aquí y aquí. Ya. Veamos, aquí está el menos 2
y el 5. Ese es nuestro intervalo donde estamos trabajando, que sería lo rojo. Si lo escribo así, sería lo rojo. ¿Ya? Y lo que nos dio era que x fuera mayor a 3 medios. Aquí está 3 medios. Ojo, aquí el 2 y el 5 lo está tomando porque es cerrado. ¿Ya? Así que colocamos, lo pintamos así. Y nos dice el x mayor a 3 medios, o sea, del 3 medios hacia la derecha. Y sin tomar el 3 medios, o sea, aquí se pinta blanco. Y ahora todo lo que está hacia allá es la solución de esta, que la voy a pintar de un color ya, azul. Entonces yo lo pinto azul hacia allá, nos damos cuenta que la solución, la intersección entre ambas soluciones sería esto que está acá, que sería la solución del caso 2 sería entre el 3 medios sin tomarlo, o sea, abierto, coma 5, y este sí se está cerrado. ¿Ya? Esa sería nuestra solución 2. Ahora, si nos vamos al caso 3, en el caso 3 tenemos que x es mayor a 5, que así lo habíamos definido. X es mayor a 5. Aquí está, caso 3. Entonces escribo nuestra expresión original, que era x menos 5 menor a x más 2. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cómo se comporta cada expresión cuando el x es mayor a 5? Y esto también es equivalente a que x, aquí me quedó feo, cuando x pertenece al 5, más infinito. Vamos arriba, caso 3, el x menos 5, ¿cómo se escribe? El x menos 5 se escribe como x menos 5, y el x más 2 se escribe como x más 2, o sea, se escribe tal cual. Aquí colocamos x menos 5 menor a x más 2. Resolvemos. Pero aquí, claro, si restamos con el x, si le restamos el x, va a quedar que menos 5, o sea, voy a marcar aquí con, o sea, no se note muy bien, menos 5 es menor a 2. ¿Qué pasa ahí? Necesito una respuesta. Todos los reales. Correcto, porque el 2 siempre va a ser mayor a menos 5, entonces la solución aquí serían los reales. Pero no olvidar que tenemos que intersectar con la condición, que sería esta. Entonces, tenemos que x pertenece a los reales y x pertenece ¿a qué? Al intervalo entre el 5 abierto, más infinito. ¿Ya? ¿Y eso qué sería? Quedaría como el conjunto de la derecha. Claro, quedaría con el conjunto a la derecha, o sea, quedaría que la solución 3 sería que x pertenece, o lo voy a escribir directamente en un conjunto para hacerlo más simple, el 5, más infinito. Ya, entonces, ahora que ya resolvimos cada caso y a cada caso le intersectamos con su condición, ahora unimos todo. Porque esta es nuestra expresión original, pero nuestra expresión original tiene 3 comportamientos y queremos saber dónde se cumple. Entonces, al resolver cada caso, vimos que en cada caso servía de tal manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unir todo lo que sí se cumple, y por eso siempre decimos que la solución va a ser igual a la solución 1 unida con la solución 2 unida con la solución 3. La solución 1, si bien me acuerdo, era conjunto vacío. Unido a la solución 2 era de 3 medios a 5, aquí abierto, de 3 medios a 5 cerrado. Unida, abierto aquí el 5, al más infinito. ¿Ya? Y eso que me va a dar que la solución, si nosotros hacemos el dibujito, yo no lo voy a hacer por tema de tiempo, va a ser 3 medios, más infinito. Porque aquí, como el 5, aquí sí lo toma y aquí no lo toma, es como que se pegara. Y listo. Y esa sería la solución de nuestro problema, el de acá. Ese de ahí. Y ahora, el otro problema, si nos damos cuenta, y tenemos una vista muy aguda, nos damos cuenta que es lo mismo. O sea, vamos a tener los mismos casos, solamente que ya la expresión es diferente. Porque si hacemos de nuevo el análisis, nos va a quedar que x menos 5, y el mismo análisis nos vamos a dar cuenta que llegamos a lo mismo. O sea, por lo menos, esta parte de análisis que tenemos acá, y si alguien no me cree, después lo revisa, es exactamente la misma. Entonces no la voy a hacer para que nos ahorremos tiempo. ¿Ya? Se pegó un poquito. Y
Y es lo mismo. Y no sé qué pasó. Se me anduvo pegando, no voy a seguir manipulando si no se me pega. No sé qué pasó. Y entonces si resolvemos la otra, que era al revés, nos decía, la otra expresión era los x menos 5 mayores a x más 2. Ya, yo no la voy a hacer por tema de tiempo, pero se hace de manera análoga, o sea, hacemos el análisis de los casos, que es exactamente la misma, y después resolvemos la expresión nomás para cada caso, que era x menos 5 mayor o igual a x más 2. O sea, hacemos lo mismo que hicimos antes, pero aquí claramente ya no es menor, sino que es mayor o igual. ¿Ya? Así que eso se los dejo de tarea para que lo vean si quieren. Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Yo ya lo tengo, como aquí la magia del internet, yo ya lo tenía preparado y lo tenía resuelto. Este es el caso 1 y llegamos exactamente a lo mismo. Yo les voy a enviar este archivo para que lo vean. Llegamos a lo mismo y ahora el caso 2 que yo les decía, que era el mayor o igual. Este es el caso, un segundo. El caso 1. Ya, y este igual, mayor o igual. ¿Dónde está? Segundo. Este es el 2, este es mayor o igual. ¿Ya? Si se dan cuenta, el mismo análisis, o los mismos casos, el caso 1 es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues tenemos, un segundo, se me va a cargar el computador. Eh, ¿Se entiende o no? ¿O no se entiende? ¿Se entiende lo que le estoy tratando de decir ahora? Profe, una duda. Sí, ¿En este ejercicio se puede hacer la tablita de los signos? sí, hágala. O sea, ¿qué tabla de los signos? ¿De cuál está hablando? Esa donde se ponía como un punto crítico y se ponía más, menos. Ah, no, Es- no. Eso es para inecuaciones cuando, por ejemplo, tenemos. Esa tablita es para este caso. Cuando tenemos, por ejemplo, el x más 2, x más 3, mayor o igual a 0. Ahí va la tablita. Mm. Ahí yo Pero le no se puede ponía hacer ninguna aquí. tablita en este ejercicio. Sí, por ejemplo, aquí yo hice esta recta. Se da cuenta, hice la recta, pero también podría haberlo escrito como una tablita. Ah, ya. Sí, no, sí, yo sé que en algunos lados lo escriben así como tablita, así que ocúpelo como usted desee. Yo por lo menos lo grafico como flechitas para que, no sé, siento que como flechas se entiende un poco más. Pero si lo quiere escribir así, son libres de hacerlo. Ya, como les comentaba, si resolvemos el segundo ejercicio, que x menos 5 es mayor o igual a x más 2, tenemos eso. ¿Ya? El mismo desarrollo, ir fijándose cómo se escribe cada expresión en cada lado de la flecha, de la recta, y resolviendo, y al final nos damos cuenta que la solución del ejercicio 2 era desde el menos infinito al 3 medio. Y aquí era cerrado, aquí creo que me equivoqué, ¿o no? Sí, era cerrado. Ahora menor estricto. En un segundo. Ah, no, está bien. No, ese era. Esto lo tomé como estricto. Ya, da lo mismo. Ya, ¿por qué hice esos dos ejercicios antes? Porque ahora vamos a hacer el 3i. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 3i es el que más le costó. Y me interesa ver este ejercicio en particular porque yo creo que es como el de los más difíciles del listado. ¿Y por qué hizo ese ejercicio antes? Ahora se va a notar por qué. ¿Ya? Esta es nuestra expresión, ¿cierto? El valor absoluto de x menos, del valor absoluto de, de x menos 5 menos el valor absoluto de x más 2 menos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo procedo? ¿Qué hago acá? ¿Cómo hago el tema de los casos? Porque bueno, si hago el tema de los casos, voy a tener que x menos 5 menos x más 2. Siempre pensando que este sería nuestro a. ¿Se acuerdan que yo le había puesto que este valor absoluto de a es igual a menos a y a para a menor que 0, este para a mayor o igual que 0? Ya, esto es lo mismo. Nuestro a va a ser lo que está dentro del valor absoluto, el valor absoluto más exterior. Entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar que esto es igual ¿a qué? A esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá, el valor absoluto de x menos 5, pero con un signo menos. O sea, esto. ¿Ya? Y la misma expresión acá abajo. El valor absoluto de x menos 5 menos x más 2. ¿Ya? ¿Y esto para qué caso? Bueno, sería el caso para que este a que está acá sea menor a 0. O sea que cuando x menos 5 menos x más 2, lo voy a correr un poquito más allá, sea menor a 0.
el A, de hecho lo voy a escribir aquí para que no se confundan, A es igual a X menos 5 menos X más 2. O sea, y aquí lo mismo, pero al revés, sería X menos 5 menos X más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, claro, aquí, claro, lo separé por casos, pero ¿qué obtuve? Obtuve una inecuación que para nada es fácil de hacer. Y de hecho aquí lo tengo escrito. Si se dan cuenta, ese es nuestro A, o sea que está ahí, y aquí está escrito como menos A y como A. Y aquí tenemos el X menos 5 menos X más 2, la misma condición, o sea, el A menor a 0 y el A mayor a 0. Y sería eso de ahí. ¿Ya? Ahora, claro, tengo esa expresión y está difícil, o sea, primero tengo que resolver la inecuación que está acá, esta inecuación es de aquí, y la de acá, y luego hacer lo otro. ¿Es largo? Sí, es largo. Pero, por eso hicimos esto antes para poder avanzar más rápido. Y aquí, claro, aquí, ¿qué es lo que hice? El valor absoluto de X más 2 lo pasé sumando, y aquí, lo mismo. Por eso, si se dan cuenta, quedó así. Quedó así. ¿Y alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Se entendió por qué quedó así? No. No, ya no hay O sea, problema. es que estoy yendo un poquito rápido en este que era más difícil, entonces ahí en esa parte como que me perdí. Ya, mire, si yo pongo esto de aquí, ¿cierto? El valor absoluto de A es igual a menos A ya A, ¿cierto? Esto es cuando A es menor a 0 y esto es cuando A es mayor o igual a 0. Eso se entiende, ¿cierto? En la definición de valor Sí. absoluto. Ya. Ahora, esto que está acá, tenemos un valor absoluto y adentro de ese valor absoluto tenemos dos valores absolutos, ¿cierto? Ya. Sí. Esos dos valores absolutos es nuestro A. Se da cuenta que el A sería lo que está dentro del valor absoluto grande, sería el valor absoluto de X menos 5 menos el valor absoluto de X más 2. Ese es nuestro A. Ya. ¿Me entiende eso? ¿O Sí. no? Todavía no lo ve. No sé si estoy, no, pero Ya. me perdí más adelante porque hay como por ejemplo, Sí, hay un slash más y ahí no sé cómo llegamos ahí. ya, mire, mire. Y entonces aquí, este es nuestro A. Aquí esto es menos A. ¿Concuerda conmigo con que esto es menos A? Sí. Ya, y que esto es A. Ya, acuérdese que aquí, esto lo escribimos cuando A es menor a 0. Y esto lo escribimos cuando A es mayor a 0. Ahora, fíjese en la expresión. Fíjese en la expresión. Ujú. Y ahí, si se da cuenta, trabajo con la desigualdad. Aquí, nuestro A tiene que ser menor a 0, ¿cierto? Entonces lo que yo hago, este valor absoluto que está acá, el valor absoluto de X más 2 que está restando, lo paso sumando, para dejar un valor absoluto a un lado de la igualdad y el otro al otro lado. O sea, lo que hice fue sumar el valor absoluto de X más 2. Ah, ya. Y ¿Queda? quedaría el 5 Y menos queda x a así, un lado y el otro allá. correcto. ¿Se da cuenta? Y ahí queda. Ya. Ya, ahora, claro, ahora para poder decir, bueno, ¿en qué caso hago esto que está acá? ¿Y en qué caso hago esto que está acá? Tengo que primero resolver estas inecuaciones que están ahí, que de por sí ya no son fáciles. Pero esa es la magia de haber hecho esto antes, que ya sabemos cuáles son los resultados. O sea, sabemos que cuando el valor absoluto de x menos 5 es menor a x más 2, nos va a quedar que la solución va desde 3 medio a más infinito. Y cuando x menos 5 es mayor, aquí, no sé qué pasó, eh, es mayor o igual a eso, ya lo habíamos resuelto, nos queda eso que está acá. Por eso hicimos esto antes. ¿Para qué? Para usarlo ahora. Fue como algo mágico. Entonces ahora que ya sabemos eso, lo reescribimos. Entonces, claro, si se da cuenta, esto que está acá, me dio lo de acá. Y esto que está acá, lo resolví y me dio lo de acá. Entonces ahora, lo que me resultó acá lo cambio. O sea, esto que está aquí, el S igual a el intervalo del 3 medio al más infinito, lo coloco acá, porque es justamente equivalente a eso que está acá, esas dos cosas son iguales, y esto también. Y ya la expresión me queda así. Y ahora sí la puedo trabajar, Pero, o sea, ¿Profe? trabajar entre paréntesis, ¿sí? Entonces, si nosotros no lo hubiésemos hecho antes de pasar a hubiésemos tenido que resolver por separado cada una y después Exacto, hacer lo que vamos a hacer ahora. exacto. El ejercicio original Ah, era así, pero yo lo hice en ese orden
para ir recordando lo que tenemos que hacer y después usarlo. Por eso lo hice antes. Claro. Lo hice para no perder tiempo, más que nada. Aunque en realidad el orden de los factores no altera el producto, pero es que si le hubiese explicado esto en la marcha de esto, no se hubiese entendido, porque es un ejercicio eterno y al final uno se pregunta qué estoy resolviendo. Por eso lo ¿Profe? hice antes. ¿Sí? ¿Entran ejercicios así en los certámenes? Lo mismo me va a preguntar. Mire, yo dudo que entre algo así. ¿Así Algo así de de largo. largo? Lo dudo. A ver, no lo descarto, ¿ah? Yo no me la estoy jugando, Uf. no lo descarto. Puede que aparezca algo así, pero lo dudo. En general, meten ejercicios que son fáciles de hacer si es que uno tiene la capacidad de analizar la situación y hacerlo como al ojo. O sea, uno, por ejemplo, si se encuentra, no sé, una función cuadrática o el x cuadrado más 2x más 3, si uno se da cuenta que eso es mayor que 0 siempre, por ejemplo, se podría ahorrar un desarrollo eterno. Entonces, por eso hago el énfasis en el análisis. El análisis es más importante que resolver. Porque si yo analizo, hago, por ejemplo, me ahorro, no sé, media hora de hacerlo. Entonces, generalmente, salen ejercicios que son fáciles de hacer si es que uno se da cuenta analíticamente de la situación, pero que son muy difíciles si uno trata de hacerlo con el álgebra. Entonces, es como que juegan con su mente. Claro, no con esas palabras, pero sí, si falla, muere. O sea, por eso es importante el análisis. No creo que entre algo así, porque en realidad, o sea, yo por lo menos si fuera profe y le hiciera un certamen, no sé, de 7 horas, yo pongo este ejercicio, porque evalúa todos los conocimientos que se tienen sobre desigualdad y valor absoluto. Este ejercicio es muy bueno porque prueba los conocimientos de esto. Por eso lo estoy viendo ahora, porque si son capaces de hacer este tipo de ejercicio, en el certamen pueden hacer cualquier cosa. ¿Ya? Seguimos. Entonces, como les dije, como teníamos las soluciones, reescribimos esto y queda así. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que cuando el x sea menor a 3 medios, se escribe así. Y cuando el x sea mayor a 3 medios, se escribe de esta otra manera. Eso es todo. ¿Ya? Ahora tenemos el siguiente problema, que tenemos que, ya no nos falta hacer más casos, porque ahora, a ver, tenemos el caso de acá, el caso de acá, pero también tenemos que analizar el x menos 5, ¿cierto? Tenemos que hacer el análisis del x menos 5 y tenemos que hacer el análisis del x más 2. O sea, todavía no termina el trabajo. Y eso es lo que viene ahora. Esto yo lo reescribí lo escribí antes para que fuera más rápido esto. Y es importante que me vayan diciendo si se pierden o no, porque aquí la idea es ir avanzando rápido para que nos centremos en el análisis y no tanto en el álgebra, porque es como lo más fácil, ¿ya? Así que si se pierden en algo, me dicen, porque si no, después se van a perder mucho. ¿Ya? Entonces, llegamos cuando teníamos esta expresión que está acá, este valor absoluto que está acá, la escribimos de manera analítica de esa manera. Luego nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? O sea, si tengo que, cuando el x es menor a 3 medios, tengo que escribirlo así, ahora, ¿cómo me saco estos valores absolutos de acá? Entonces yo pienso de manera como independiente cada expresión. Pongo el x menos 5 y hago el análisis de acá. Y el x más 2 y hago el mismo análisis. Que fue, de hecho, ya lo hicimos en el primer caso. Por eso no lo volví a hacer. ¿Ya? Y recordemos cuál era nuestra expresión, porque bueno, ya hemos visto tanto análisis. Esta es nuestra ecuación, ¿cierto? La de acá. Entonces nos sacamos el valor absoluto grande y quedamos con una expresión fea. Después analizamos cada caso y también nos resta analizar el valor absoluto de x. Entonces, volvamos. Hicimos un análisis de la expresión fea, sí, acá está, y es de acá. Después, a cada expresión dentro del grande lo desarrollamos y está acá, ¿cierto? Y está acá. Y ahora nos faltaba el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x es facilito porque por definición el valor absoluto de x es menos x cuando el x es menor a 0, menor o igual a 0, y el x cuando el x es mayor a 0. Ya, ahora, con tanto caso, la pregunta es cómo lo hago, cómo lo desarrollo. Ahora yo tenía algo hecho, ahora quiero armarlo porque en realidad no me interesa que lo sepan. Me estoy con números. Ya. Entonces, voy a copiar los casos que están arriba y los voy a pegar abajo para que nosotros armemos la tabla de manera sincrónica y a ver si llegamos a lo correcto. Y aquí necesito la ayuda de todas y todos porque yo ya lo sé hacer. Lo que interesa es que ustedes sepan hacerlo. Ya. Estos son nuestros casos. Ahora, ¿cómo escribimos? ¿Cómo hacemos una recta para ir localizando cómo se debe comportar cada cosa? Lo primero, te voy a ayudar. Profe, ¿Sí? ¿por qué tenemos un tercer caso que es el valor absoluto de x abajo? Porque, mire, el ejercicio era así: x menos 5 menos x más 2
Ujú. Tiene que ser, era, no olvidemos que esto es lo que tenemos que resolver, esto es lo que tenemos que resolver. Ah, Era ya, ya. menor, ya, es por eso. Entonces, tengo que analizar primero el grande, ¿cierto? Después del grande tengo que Ajá. analizar cada uno de los chicos y después aparte el X al otro lado. Ya Ya. tenemos que hacer un montón de análisis y por la magia del internet ya está hecho. Como ya hicimos esto, lo hicimos al principio y esto también ya lo habíamos hecho, faltaba hacer ese nomás. Si se perdieron en las cuentas, pueden revisar el PDF que les voy a mandar o el video y lo pueden ver con más detención, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta que es evidente. Si fuimos capaces de hacer la primera parte, esta parte es evidente. Ahora, esta es nuestra ecuación y estos son nuestros casos. Tenemos este caso de acá, tenemos el caso de acá, tenemos el caso de, me van a faltar colores, el de acá, este de acá vamos a colocar morado, a este de acá le voy a colocar verde, eh, naranjo, ah, nada que ver, naranjo, ¿dónde está el naranjo? Eh, ¿Tenemos cuántos casos hay? ¿Alguien me puede decir cuántos casos hay? ¿Sí? ¿Seis? Sí, seis casos. Es súper trabajo, esto es súper latero, este ejercicio es súper largo en realidad. Plomo, y bueno, otro color cualquiera. Entonces tenemos 6 casos, ahora tenemos que organizar esos 6 casos de alguna manera. Entonces lo que hago es dibujar una recta y bueno, primero me fijo en el 3 medios. No, antes de hacer cualquier cosa, buscamos todos los puntos, el 3 medios, el 5, el -2 y el 0, los colocamos en la recta. El 3 medios, nada que ver por 3 medios, nada que ver ahí. El 3 medios, el 5, el 0 y el -2. No lo había puesto ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces, antes de todo, colocamos primero los numeritos, que sería el 5, que es el más grande, 3 medios, el 0 y el -2. ¿Ya? Una vez que hice eso, voy a la expresión grande, que es la que como la más importante, y me doy cuenta que en la grande tenemos 2 casos. ¿Qué dice? Tenemos 2 casos. ¿Ya? En la grande nos damos cuenta que tenemos 2 casos. O sea, cuando el X sea mayor a 3 medios, esta expresión que está acá, te lo voy a borrar. Esta expresión que está acá, cuando el X es mayor a 3 medios, va a ser así. ¿Ya? O sea, a la derecha, aquí está el 3 medios, a la derecha del 3 medios, esa expresión que está aquí, que lo voy a copiar, el valor absoluto del valor absoluto de x menos 5 menos el valor absoluto de x más 2, cuando esté a la derecha del 3 medios va a ser así. Y cuando esté a la izquierda del 3 medios, a ver, no, ¿qué hice? No, está al revés, nada que ver, nada que ver. Por eso es importante que nos fijemos ahí arriba en la figurita. Cuando somos más chicos que el 3 medios, es así. O sea, esto va acá. Y cuando somos más grande que el 3 medios, el 3 medios, no se me... Disculpen las demoras técnicas, pero la tablet a veces como que toma y a veces no toma. Entonces, a la izquierda del 3 medios, caso rojo, lo voy a pintar, caso rojo. A la derecha del 3 medios, caso calipso. Sería esto de acá. ¿Se entiende por qué o no? ¿O están perdidos? ¿O perdidas? Díganme, por favor. Sí, yo por lo Ya, menos ya. sí me Yo perdí de también. vuelta. Estoy perdidísimo. Ya. Es que en esta No, parte como que vaya un poco más lento porque, o sea, yo no sé por qué van esos valores ahí y ya. porque abajo hay un 2 tampoco sé. Ah, es por el Ya. de ahí, por el segundo caso, por el Sí, tercero, ¿no? sí. Esto lo tuve que anotar por eso, porque ya está dentro de. Este lo tuve que hacer porque va acá. ¿Ya? O sea, aparte del caso grande, pensé en los casos de los casos. Es como una de estas muñecas rusas que van una tras otra, es como lo mismo. O sea,
Ya, ¿y Primero hice cómo pasamos esos a la recta que tiene abajo? eso es lo que quiero hacer ahora. Hay que ir de a poco. Primero vamos con la expresión grande. La expresión Ya. grande, el valor absoluto de x menos 5 menos el valor absoluto de x más 2, esa expresión que es aquí, esa que está ahí, esta que está acá, si nos damos cuenta, a la izquierda del 3 medios, o sea, cuando x es menor a 3 medios que está acá, ¿cómo va a ser? Nos vamos acá arriba y vemos que es así. X menos 5 menos el valor absoluto de x más 2. ¿Entiende eso? Que cuando el x es menor a 3 medios, se escribe eso. Entonces vamos acá, vamos al 3 medios, y cuando es menor a 3 medios, aquí está el 3 medios, lo coloco 3 medios. Cuando estamos a la izquierda del 3 medios, esta expresión grande se escribe así. La extraje de aquí directamente. Ah, ya. Y llevamos ¿Ya? solo lo del 3 medios, falta poner todos los de abajo. Falta lo demás. Ya, pero ahí vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Ya? Ahora, Ah, la misma expresión a la derecha del 3 medios va así. Y aquí está, x más 2 menos el x menos 5. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Por eso lo pinté de color rojo y este de calipso. Es exactamente lo mismo. Solamente que esto que está acá lo puse gráficamente como una recta. O sea que a la izquierda el 3 medio va a ser así y a la derecha el 3 medio va a ser así de la otra manera. ¿Ya? Ahora hay que hacer los otros casos. ¿Ya? El valor absoluto de x más 5. O sea, de x menos 5, perdón. ¿Dónde está el punto de interés? En el 5. Entonces vamos al 5, aquí está el 5. Entonces, lo escribimos. El valor absoluto de x menos 5. ¿Qué pasa cuando está a la izquierda del 5? ¿Cómo se escribe? 5 menos x. 5 menos x, correcto. Y a la derecha del 5, X menos 5. x menos 5. O sea, el valor absoluto de x menos 5 se escribe igual a x menos 5. Es el mismo razonamiento que usamos arriba. Y de hecho, ahora como lo voy a pintar con colores, debería notarse. Cuando es menor, se escribe 5 menos x. Cuando es mayor a 5, se escribe x menos 5. ¿Se entiende? sí. Ya, Profe. entonces. Sí. No, le había dicho que sí se entendía. Ya, entonces, miren, fíjense lo siguiente. Esta expresión, el x menos 5, a la izquierda del 5 se va a escribir como 5 menos x. Entonces significa que en el resto de aquí para acá, se sigue escribiendo así, pues, como 5 menos x. Entonces, de aquí para acá hasta el infinito allá, se escribe así. O sea, desde el 5 hacia la izquierda, se va a escribir siempre así. No olvidarse de eso. Por eso es importante estudiar todos los casos, porque hay personas que consideran que de aquí a aquí se comporta como 5 menos x y de aquí para acá. Ojo ahí. ¿Ya? Vamos con el x más 2. El x más 2 se hace en el menos 2. Este es nuestro punto importante. Nos vamos al menos 2. El menos 2 está acá. Entonces, esta flecha está muy acá. El valor absoluto de x más 2. El valor absoluto de x más 2. Este es el menos 2. ¿Cómo se escribe a la izquierda del menos 2? Cuando es menor. Menos x menos 2. Ya. Y a la derecha. X más 2. Ya, perfecto. Y ahí está. O sea, ahora lo voy a pintar con colores también para que se entienda. ¿Qué pasó? Realizado. Ay, no, eso no. Ahí está. Ahí está lo verde cuando es menor. Y cuando es mayor es lo. Yo creo que le puse era como eso de aquí. ¿Ven? Y ahí está. Y ahora con el valor absoluto de x. Ah, ojo. Lo mismo que acá. A la izquierda del menos 2 se escribe así. Y a la derecha del menos 2 se escribe así. Entonces, no olvidar que de aquí para allá se sigue repitiendo lo mismo. Es lo mismo. De ahí hacia allá se escribe tal cual, así está. Entonces después uno lo único que hace es mirar la flecha e ir poniendo los casos e ir viendo ya cómo se comporta este, cómo se comporta este otro. Y ahí está, y ahí para allá lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora nos falta solamente el valor absoluto de x. Ya, el valor absoluto de x, es muy importante, es el 0. A la izquierda del 0 se escribe como
menos x. Entonces, y aquí se escribe como menos x. Y a la derecha se escribe como x. Y aquí para allá es lo mismo. Entonces tenemos eso. Ahora, mirando eso, tenemos que ir reescribiendo la expresión. Ya vamos arriba y nos damos cuenta. Y yo lo hice ahí de manera más ordenadita y ahí está. Si se dan cuenta, es lo mismo. Ahora, claro, tenemos que darnos cuenta que tenemos ¿cuántos casos? Tenemos este caso que está acá, este caso que está acá, entre el menos 2 y el 0, el que está entre el 0 y el 3 medios, y del 3 medios al 5, y del 5 al infinito. O sea, tenemos, de 6 casos que teníamos, pasamos a 5 casos. O sea, caso 1, el caso 1 sería desde cuando x es menor a menos 2. Ojo, aquí nosotros teníamos, ojo aquí, recuerden que en las desigualdades habíamos puesto menor igual, mayor igual. Ahí lo dejo en plena libertad. Si alguien quiere poner el mayor igual a un lado o al otro, da lo mismo. Eso no va a cambiar el resultado. Así que no se compliquen con eso. ¿Ya? Lo importante es que sepan hacer este análisis. Lo demás ya de el tomar con qué punto tomo y con cuál no, ya eso da un poco lo mismo. Pero aquí yo lo tomé así. O sea, y de hecho lo voy a copiar como lo tomé para apurar un poco la cosa. Voy a borrar lo que hicimos o lo dejo. ¿Cómo lo prefieren? ¿Dejo lo que tenía o lo que hicimos? Votación rápida. Yo creo que lo que hicimos porque está con colores y todo, y arriba ya Ya. no está con colores. Ya, bueno. Caso 1, entonces, cuando el x es menor a menos 2. Caso 2, ¿cuándo sería? Cuando el x es mayor a menos 2, pero también es menor a 0. O sea, sería entre el menos 2 y el 0. Este que está acá, entre el menos, aquí tenemos desde el menos infinito hasta el 2, después o sea, hasta el menos 2, desde el menos 2 al 0 y del 0 al 3 medio. Caso 3, desde el 0 al 3 medios. Y caso 4, ¿vamos a decir el caso 4? Caso 1, Entre caso el 2, 3 caso medio y el 5. 3 medio y 5. Y el caso 5, cuando el Del x sea, 5. claro. Ya, aquí la desigualdad, aquí va, lo tomo el 0, acá no lo tomo. Acá, no, aquí sí lo voy a tomar acá. Aquí no lo voy a tomar, el 3 medios, ahí no lo tomo, no lo tomo, ya, lo voy a tomar, ahí no lo tomo. Y así, da lo mismo, ahí en ese sentido, insisto, da lo mismo. Ya, entonces tenemos todos esos casos. Ya, vamos por el caso 1. Caso 1, cuando el x es menor a menos 2. ¿Qué pasa cuando el x es menor a menos 2? Cuando el x es menor a menos 2, la expresión grande se escribe así, ¿cierto? Como x menos, de hecho voy a escribir toda la ecuación de nuevo, x menos 5 menos x más 2. Oye, Eso bro, tiene- una pregunta. ¿Sí? Yo sé que yo lo hice casi parecido a ese ejercicio, pero yo primero apliqué la propiedad en donde se aplica otra desigualdad. Y ahí ya desaparece valor absoluto, el más grande se puede decir. Como que queda como que menos valor absoluto de x es mayor o igual que el valor absoluto que estaba dentro, y eso es menor o igual que valor Ah, ya absoluto de entiendo, x. Y lo que hizo. luego, claramente, la unión. Puta, llegar a mi casa, espera. Bueno, supongo que después me Eso dirá. te hace hacer más casos, sí, ese es el problema. Sí, o sea, en realidad no Con sé. este uno Yo prefiero hacerlo así porque, a ver, uno puede manipular, algebraicamente puede tener sentido manipular la inecuación, pero hay que tener cuidado porque hay casos que de repente no son tan aparentes que se cumplan. Entonces, por eso es importante hacer los casos, antes que todo, encuentro yo. Ya. Ya, ahora Entonces, sí volví. No, sí, igual hice los casos, pero al final, con los resultados de los dos, intercepté porque era intersección eso, po. ya, pero mi pregunta es, al final, ¿a qué solución llegó? ¿Llegó a la correcta o no? Puta, no me acuerdo. Voy a intentar buscar el ejercicio, sí, pero que lo hice y lo eliminé de la tablet, pero voy a callar. ¿Cuántos Tiene que casos revisar. tuviste que hacer?
Eso es como más importante saber cuántos casos tuviste que hacer. Sí. Porque si tuviste que hacer 12 casos, No, tuve que hacer 4 casos en ambos lados, por lo tanto serían 8. 8. Acá hay 5. Por eso es la diferencia. Sí. Por eso es importante hacer el análisis previo, porque uno puede ahorrarse casos. No, pero ojo, si usted llegó a lo correcto, está bien, puede desarrollar el problema como usted desee. En ese sentido, si llegó a lo correcto y los procedimientos están correctos, no debería ningún problema. Insisto, en estos problemas hay muchas maneras de resolver. Así que aquí hay como bastante libertad. El punto está que lleguemos al resultado correcto con los razonamientos correctos. Ya veamos el caso entre que el x sea menor a menos 2. Ya la expresión Profe, grande, ¿sí? que aquí tenía una duda, que el caso uno, o sea, ¿qué expresiones van a ir? Porque hay muchas expresiones que van en el mismo sentido. Ya vamos de a poco, vamos de a poco. Ya, Ya. la expresión grande en el menos 2, desde el menos 2 hacia la izquierda, recordemos que del 3 medio la expresión grande se escribía de una manera, se escribía así. Entonces primero vamos con la grande. La expresión grande se escribía así, ¿cierto? Por el caso que tenemos, se escribía así. ¿Lo voy a agrandar? ¿No quiere agrandarse? Ahí está. Se escribía así. En este lado, recuerden que del 3 medio hacia la izquierda es de cierta manera y desde el 3 medio a la derecha es de la manera inversa. ¿Ya? En el menos 2, recordemos el x, el valor absoluto de x. El valor absoluto de x en el menos 2 hacia la izquierda sería menos x. Entonces aquí sería menos x. ¿Ya? El valor absoluto de x menos 5. En el menos 2, vamos al el valor absoluto de, aquí está, el de x menos 5. En el menos 2 sería 5 menos x, porque desde el 5 hacia la izquierda siempre va a ser 5 menos x. Entonces aquí ahora hacemos el reemplazo de los otros términos. Sería 5 menos x. Menos, ¿ya? El x más 2, ¿cómo se escribe a la izquierda del menos 2? El x más 2, ¿cómo se escribe a la izquierda del menos 2? Este es el menos 2. ¿Menos x menos 2 o no? Correcto, menos x menos 2. ¿Ya? Y eso es menor a menos x. Y ahora hay que desarrollar. Desarrollamos 5 menos x menos. El menos con el menos da más, o sea, va a quedar más x. Y el menos con el menos da más 2. Y eso tiene que ser menor a menos x. Ya, aquí podemos cancelar sumando x. Entonces se va a ir este y este. O bueno, ahí ustedes verán, eso ya es álgebra. Ya, 5 más 2 son 7. 7 menos. Ah, no, a ver. Ya, pasamos al x sumando, mejor hagamos todo por paso. Y entonces me va a quedar aquí, 5 más 2 son 7. Este con este se va, pasé el otro sumando, me va a quedar más x menor a 0. ¿Ya? Ahora paso el 7 para acá, restando, va a quedar x menor a menos 7. ¿Ya? Entonces esa solución nos dio en el caso 1. Pero ojo, tenemos que recordar que tenemos que Profe, ¿por intersectar. qué no se le fueron las L, o sea, las L, las X del ¿Cómo? primero? ¿Por qué no se fueron las X del lado izquierdo? Listo, ahí están. Pasé la X, Y después pasa la negativa del otro lado. Ya. De nada. entonces queda así, x menor a menos 7. Y hoy andamos con el tiempo medio justo, así que voy a tratar de ir más rápido y espero que no se pierdan, así que por favor, atentas y atentos. Y ahora tenemos que intersectar con la condición. Ojo, esto es equivalente a decir que x pertenece al conjunto entre el menos infinito y el menos 2 abierto. Entonces, x pertenece entre el menos infinito y el menos 2 abierto. Si desarrollamos eso, hacemos la rectita, si es que no nos manejamos mucho con el tema de la intersección y ese tipo de cosas. Aquí sería el menos 7, el menos 2, y bueno, esto es desde aquí para allá, ¿cierto? Sería lo rojo, lo voy a pintar con rojo. Esto de acá, sería esto de acá, ¿cierto? Cuando es menor a menos 2, y esto sería abierto. Y el x menor a menos 7 sería hacia allá también, hacia la izquierda. Sería esto de acá. Entonces, si nos damos cuenta, la intersección sería los x pertenecientes a qué conjunto, desde el menos infinito hasta el menos 7. ¿Ya? Si tienen dudas, les pido que, si tiene que ver con esto de conjunto, no la voy a responder porque esto ya, si no, vamos a perder mucho tiempo. ¿Ya? Pero si no me creen, ahí después lo revisan, hacen ustedes mismos la intersección y les va a dar. Entonces tenemos que la solución 1, la que nos dio acá, intersectado con la condición que estaba arriba,
nos queda que la solución 1 es igual desde el menos infinito hasta el menos 7. ¿Ya? Y ahora el caso 2. Caso 2. Caso 2 era entre el menos 2 y el 0. Entonces, menos 2, x, 0. Y eso es equivalente a que x pertenece al menos 2,0. Nuestra expresión original era esa. Era esa. Y nos preguntamos cómo quedaría nuestra expresión grande, la original. Bueno, como todavía no estamos cerca del 3 medios, recordemos que cuando era 3 medios, por ejemplo, aquí tenemos el 3 medios, y aquí está el menos 2, como seguimos todavía a la izquierda del 3 medios, se escribe como teníamos acá arriba, se escribiría así, ¿cierto? Se escribiría como veníamos, no cambió. ¿Ya? ¿Menor a qué? Menor a el valor absoluto de x. Como estamos a la izquierda del 0, sería quedaría el menos x, porque como estamos a la izquierda del 0, aquí está el 0, nosotros estamos de aquí hacia acá, estamos desde el menos 2 hasta aquí estamos. Entonces el 0 cuando está hacia acá es x y cuando está hacia acá es menos x. ¿Ya? Por eso queda menos x. Y ahora nos fijamos en las expresiones de acá. El x menos 5 está entre el menos 2 y el 0, se escribe como, aquí estamos acá, se sigue escribiendo como 5 menos x, 5 menos x menos el x más 2, ¿cómo se escribe? El x más 2 a la derecha del menos 2 se escribe ya como x más 2. O sea, ahora ya cambió y escribimos como, ay, bajé mucho, se escribe como x más 2. ¿Ya? Eso es menor que menos x. Ahora desarrollamos esto. 5 menos x menos 2 menor a menos x. Por ley de cancelación se va este con este. Me va a quedar 5 menos 2 va a ser 3 menor a x. Esto lo voy a hacer rápido porque estamos muy por encima del tiempo. Entonces el x, después si se dan cuenta, lo único que hice fue el menos x con este de acá, es como que haya pasado sumando un más x. Entonces se fue este de acá, se fue este de acá, me quedó este menos x, y 5 menos 2 me da 3. Después paso sumando el x hacia el otro lado, me va a quedar que x es mayor a 3. ¿Ya? Entonces, la solución tendría que intersectarla con esto de acá. Sería que la solución 2 va a ser igual a x mayor a 3 y x perteneciente a menos 2,0. Si hago eso, esto me va a quedar que la solución 2 va a ser igual a ¿qué? X mayor a 3 sería x perteneciente a, eh, esto es cerrado, 3, más infinito, eh, intersectado con el menos 2,0. ¿Y qué me da esa intersección? Que la solución 2 está entre el mayor a 3, sí, está correcto, me va a quedar que eso va a ser igual a ¿qué? ¿Qué obtengo acá? A ver, alguien que se maneje con esto. A ver, Conjunto entre el vacío. 3, conjunto vacío. Correcto. Porque claro, si intersecto y coloco el 3, coloco el menos 2, no, aquí voy a colocar el menos 2 y el 3, y el 0 estaba acá. La solución me da que es del 3 hacia la derecha, y el conjunto lo que estamos trabajando está acá, entonces por eso la intersección es vacía. Esto no lo vamos a trabajar después, lo voy a eliminar. Ahora, caso 3. Caso 3 sería desde el 0 al 3 medios. De 0 a 3 medios. Si desarrollamos eso, esto es lo que mismo que x pertenece a 0,3 medios cerrado acá. Y ya, esta era la expresión original. Y ahora yo no voy a volver arriba porque si no, por tema de tiempo. Ya no fue mucho el tiempo en los análisis, pero vale la pena. Esta expresión, como estamos a la izquierda todavía del 3 medios, todavía no llegamos al 3 medios, va a seguir como estábamos arriba anteriormente, que era así. X menos 5 menos x más 2. ¿Ya? Pegar.
Bueno, la tablet se me pega. ¿Ya? Menor a. ¿Cómo queda el valor absoluto de x a la derecha del 0? Quedaría como x. Esto cambia. ¿Ya? Eso ya cambia. El x menos 5, ¿cómo quedaría? El x menos 5, como estamos a la izquierda del 5, quedaría como 5 menos x. Y el x más 2, como estamos a la derecha del menos 2, va a quedar como x más 2. ¿Ya? Y eso es menor a x. Desarrollamos, me quedaría que 5 menos x, menos x menos 2, menor a x. Ya, esto de acá, me va a quedar 5 menos 2, va a quedar 3 menos 2x menor a x. Entonces sumando los 2x, me va a quedar que 3 es menor que 3x. 3 es menor que 3x, correcto. Y x entonces es mayor, perdón, aquí un tercio, multiplico por un tercio, me va a quedar ahí. Entonces tenemos que va a ser x mayor a 1 y x que pertenece al conjunto entre el 0,3 medios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería esa intersección? Si hago la flechita hacia acá, voy a colocar el 1, el 3 medios es 1,5, entonces va después. Y el 0 es menor que el 1. Entonces, estamos trabajando del 0 al 3 medios, sin tomar el 0, tomando el 3 medios, y nos está diciendo que tiene que ser mayor a 1. Entonces va hacia allá. Entonces, este sería nuestro conjunto de solución. Entonces, ese 3 va a ser entre el, y esto se está tomando, no, entre el 1,3 medios. Y esto tomado ahí. Ya, ahora caso 4. Ya nos queda un caso más. No nos queda mucho. Caso 4. ¿Dónde está el caso 4? Está entre el 3 medios y el 5. El caso 4, entre 3 medios y el 5. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, nos vamos arriba. Ahora cambia, fíjense. Ahora como estamos a la derecha del 3 medios, ahora estamos acá, la expresión cambia. Entonces nuestra expresión ahora es así. Y bajamos. Medio pesadito el ejercicio, ¿ah? Yo entiendo que a esta altura haya menos gente porque está realmente complicado. Esto que está acá, lo bajamos, queda así. Y esto es, ¿cómo era? El ejercicio originalmente era menor a el valor absoluto de x. Ya. Claro, la expresión, como estamos a la derecha del 3 medios, aquí está el 3 medios, y nosotros estamos trabajando desde el 3 medio al 5, estamos acá, la expresión ya no es como antes. Ahora, claro, antes teníamos x menos 5 menos x más 2, ahora es al revés, es x más 2 menos x menos 5. Obviamente estamos en valor absoluto. Ahora pensamos, el x más 2, ¿cómo queda? Como estamos a la derecha del menos 2, queda tal cual como x más 2. Y el x menos 5, todavía no estamos a la derecha del 5, por lo tanto sería 5 menos x. Esto tiene que ser menor a ¿qué? Al valor absoluto de x. Estamos después del 0, así que queda x. Desarrollamos, va a quedar que x más 2 menos 5 más x es menor a x. Entonces acá tenemos, puedo pasar restando esta x. A ver, lo voy a hacer por paso. Serían 2x menos 5 más 2 sería menos 3 menor a x. Ahora agrupo las x a un solo lado, que es al lado izquierdo, me va a quedar, paso restando el x, me va a quedar que x menos 3 es menor a 0. Paso sumando el 3, me va a quedar que x es menor a 3. Esa solución tenemos ahora y tenemos que intersectarla con con esto que está acá. Entonces tenemos que x es menor a 3 y x pertenece al conjunto entre el 3 medios, como es estricto, no lo toma, 3 medios, coma 5, y el 5 sí lo toma. ¿Cómo sería esto? Flechita nuevamente, y dibujamos el 3 medios, 1,5 sí que es más chico, 3 medios, el 3 está aquí y el 5 está acá. Estamos trabajando acá. Por lo tanto, y él me exige que el x sea menor a 3, o sea, hacia acá. Y nuestro conjunto de solución sería, nuestra solución 4 sería el conjunto, esto no lo toma y este tampoco lo toma, sería el
3 medios, coma 3. Uf, ¿el 3 lo toma o no lo toma? El 3, 3, 3. No lo toma, porque el enunciado originalmente era con una igualdad estricta, ¿cierto? Ay, qué largo el ejercicio. Correcto, no lo toma. Ya. Ahora nos falta el caso 4. El último caso, caso 5. Vamos a alcanzar justo, caso 5. El caso 5 nos dice que el x sea mayor a 5. X mayor a 5. Entonces, si nos vamos al x mayor a 5, la expresión que teníamos, esto de acá, como estamos a la derecha del 3 medios, queda tal cual, como la teníamos acá abajo. O sea, quedaría así. Por eso lo voy a copiar. Esto queda así. ¿Ya? Y esto es menor que el valor absoluto de x. O sea, la expresión original que teníamos al principio. ¿Ya? Ahora nos preguntamos. Ahora vamos con los casos particulares. Estamos a la derecha del 5. El x más 2 se escribe como x más 2. El x menos 5 se escribe como x menos 5 porque ahora sí estamos a la derecha del 5. Y el valor absoluto de x se escribe como x. Desarrollamos, nos va a quedar que x más 2 menos x, menos con menos da más. Más 5 es menor a x. Este x con este x se van y me va a quedar 2 más 5 son 7. Entonces x es mayor a 7. ¿Ya? Entonces nos dice que x es mayor a 7. Y consideramos nuestra expresión original, nuestra condición. O sea que x es mayor a 7 y x es mayor a 5. O sea, esto es equivalente a decir que x pertenece desde el 7 al más infinito, intersectado con desde el 5 al más infinito. Si resolvemos esa intersección, nos va a tomar, colocamos aquí el 5 y aquí el 7. El 5 va hacia allá y el 7 también. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser la intersección, esto de acá. Entonces, x pertenece al conjunto que va desde el 7 al más infinito. Bueno, el 8 lo puse. Y eso sería la solución 5. Entonces, finalmente, juntando todas las soluciones, tenemos solución 1 unida a la solución 2, unida a la solución 3, unida a la solución 4, unida a la solución 5. Vamos buscando soluciones. La solución 1 era desde el menos infinito al 7, al menos 7. El caso 2 vacío. Y el caso 3. ¿Alguien se acuerda, por favor? ¿Alguien acuérdese de la primera solución, por favor, para que me lo diga después? Solución 1 desde el menos infinito al menos 7. ¿Ya? ¿Alguien acuérdese de eso? Yo. Ya, caso 2, vacío. Ya, ese es fácil, alguien que se acuerde. Ya, yo me acuerdo. El caso 3, ¿quién se acuerda? Es desde el 1 al 3 medios. Yo me acuerdo. Ya, y la 4 del 3 medio al 3. Ya, ya. La 1, ¿cómo era? Menos 7 al menos infinito. O sea, desde el menos infinito al al menos revés. 7. O sea, Claro, sí, ya. eso. Ya. La solución 2, vacío, ¿cierto? Vacío, sí, vacío. La solución 3, Del 1 hasta el 3 partido 2, incluyendo el 3 partido 2. y el 1 no lo toma, ¿cierto? Sí, el 1 no lo toma. Ya. En la solución 4, Desde 3 medio hasta 3, ambos abiertos. de medio al 3. Y No, la digo 5, última, 5. No, sí, 5. 3, perdón. Ya, Hasta el 13. vale. Y sí, está. Y la 5 es desde el 7 al más infinito. Qué largo el ejercicio. Ahora unimos, y aquí, ojo aquí, miren, fíjense, el 3 medio lo toma acá y aquí no lo toma. Podemos unirlo, o sea, la solución sería ¿desde cuándo? Desde el menos infinito al menos 7, sin tomar el 7, unido ¿a qué? Al 1, como el 3 medios se toma y aquí no se toma, se une, queda ahí un solo intervalo, del 1 al 3, unido del 7 al más infinito. Oye, profe, ¿Sí? ya encontré la forma que lo dice y me dio eso. No sé si lo mando o qué. Si quiere, compártelo y ahí sí los compañeros ven otra manera de hacerlo.
Ahora, a usted dijo que dice, ¿cuántos casos hizo usted? Ah, pero lo mando por el grupo. Hice 4 casos, pero lo voy a Ya, explicar. perfecto. Póngalo ahí los casos que hizo y si a alguien le acomoda más su método, que lo ocupe. O sea, insisto, aquí yo resolví de la manera formal y más correcta que se puede hacer. O sea, ahí en Sí, realidad, pero si alguien se da. hice 4 casos para cada inecuación y me dieran 2 inecuaciones. Por lo tanto, eran 8 casos en total. Ya, bueno, quizás sus casos son más sencillos, no sé, ahí tenéis que ver. Insisto, vean los desarrollos, los comparan y vean cuál se hace más cómodo. Ya, ahora vamos a hacer un análisis cortito del D, del 4D. El 4D nos pide decir cuáles son las cotas, nos quedan 6 minutos. Yo en realidad debería durar hasta un cuarto para las 5, pero como el ejercicio fue largo, yo entiendo bueno, tampoco yo quiero que ustedes queden sin cosas por saber, así que me interesa que veamos esto porque esto es importante cálculo. Ya, acá, han estudiado esto, ¿cierto? Lo de las cotas, el ínfimo, el supremo, ¿o no se acuerdan? Sí. Ya, entonces esto lo hacen ustedes y yo solamente voy a anotar. Y yo, cuando digan algo mal, no lo voy a anotar. Ya, las cotas superiores del 3. El 3. Ya, y las cotas inferiores, Vacío. No tiene. ya, eso es importante. Cuando tengamos un conjunto que va hasta el infinito, significa que el conjunto diverge. En cálculo se dice que diverge, o sea, que no tiene algo con dónde llegar. Una cota es un número real que si yo lo pongo, por ejemplo, aquí en este caso, como está cotado a la derecha, podríamos colocar un número, no sé, el 10. Existe un número real que es mayor a cualquier número dentro del conjunto. O sea, por ejemplo, el 10 es un número que es mayor que el 3. Pero si tratamos de buscar un número que sea menor al menos infinito, no, eso no existe. Y no se vale menos infinito al cubo. Eso no se vale. El menos infinito no es un número. Así que, claro, cotas superiores no hay. O sea, cotas inferiores, perdón. Cotas inferiores no existen. O sea, vacío. Cotas superiores, hay infinitas cotas superiores, porque podría ser el 10. Las cotas superiores son cualquier número real mayor que cualquier otro número del conjunto. O sea, podríamos tomar el conjunto desde el 3, por ejemplo, porque el 3 también es una cota, a pesar de que el 3 pertenece, también es una cota. Entonces, las cotas superiores pueden ser desde el 3 hasta el más infinito, porque cualquier número que se me ocurra después del 3 sirve, así que las cotas superiores es ese conjunto. Ya, el supremo, ¿cuál es el supremo? El supremo, por definición, es la menor de las cotas superiores. ¿Y cuál es la menor de las cotas? No, es perdón, miento. Claro, correcto. El supremo es la menor de las cotas superiores. ¿Cuál es? El 3. El 3. El ínfimo, que es la mayor de las cotas inferiores, no existe. El máximo, ¿tiene máximo? Sí. ¿Cómo se define el máximo? El máximo El 3. es el 3, ¿por qué? Porque, claro, es la menor de las cotas superiores, pero además pertenece al conjunto. Entonces es el 3. ¿Y el mínimo? No hay mínimo, no existe. Y eso era lo que nos pedía el listado. Ahora nos quedan 3 minutos y voy a tratar de orientar un ejercicio. Bueno, yo les voy a enviar la pauta. No alcanzamos a ver lo de la raíz, pero yo me comprometo a enviarle el archivo este mismo de la ayudantía, transcribirlo en PDF y enviárselo. Y si tienen dudas me pueden preguntar. Ahora, en la próxima clase voy a conectarme antes, pues de hecho voy a colocar una encuesta si es que alguien se quiere conectar antes y podemos desarrollar los ejercicios que nos faltan, ¿ya? Porque por tiempo no alcanzo y yo ahora tengo una clase. ¿Ya? Más que nada Oye, fue por el tema que el ejercicio que fue largo, así que valió la pena, encuentro que vale la pena desarrollar ese ejercicio porque envuelve toda la materia de este listado, por lo menos. Ahora lo de las raíces, vamos a hacer algo en la próxima clase. Yo creo que le vamos a robar unos 15 minutos a la próxima ayudantía. Vamos a desarrollar una raíz y se van a dar cuenta que es similar el análisis que se hace. De hecho, a mi juicio, lo más difícil... ¿Sí? Dígame. En este caso ¿cómo se llaman? De las cotas y eso, si es que fuera del infinito negativo hasta el 3, pero sin incluir al 3, ¿cómo sería el supremo y el máximo?
A ver, denme un segundo. Voy a. Sí. Ya. fue ¿Cómo eso. me dice? A ver, si es que tuviera abierto el. ¿Cómo? A ver, Si no dígame de estuviera nuevo, por incluido favor. el 3. Si fuera el mismo ejercicio exactamente el mismo, pero sin incluir el 3. ¿Cómo sería Hola, esto ¿me del escucha? supremo, mínimo, máximo y todo eso? No sé si yo me silencié o a usted, pero no lo escucho. Creo que soy yo el No, eso estoy problema. hablando. O no, sí, soy yo el problema. ¿Alguien más lo escucha? ¿Alguien o no me escucha? No Nosotros sé. lo ¿Hay algún escuchamos. problema? Sí, lo he escuchado, profe. Escuché las dos. Sí, se escuchan las dos. A él no lo escucho, no sé por qué no lo escucho. El que está preguntando por el mismo ejercicio, pero si el 3 estuviera excluido, ¿cómo sería el supremo, máximo, Ya. ínfimo y todo eso? Si fuese así, si fuera desde el menos infinito al 3. ¿Así? Ya. Eso es Mire, eso. las cotas inferiores, lo mismo, no existen cotas inferiores porque no hay nada después de, no hay nada, o sea, no hay manera de encontrar un número real que sea menor a cualquier número del conjunto. Cotas superiores es lo mismo, las cotas superiores son las mismas porque es cualquier número real que sea mayor a cualquier elemento de acá. O sea, tenemos que las cotas superiores también es lo mismo. Ahora, el supremo también es el 3, porque si nos damos cuenta, a pesar de que el 3 no pertenece al conjunto, es la menor de las cotas superiores, porque las cotas superiores van desde el 3 al más infinito, pero el 3 no pertenece. ¿Qué significa que el 3 no pertenezca? No significa que no sea el supremo, significa que no es el máximo. O sea, en este caso, tenemos exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que el máximo no existe. No existe máximo, porque si el 3, por ejemplo, el 3 no pertenece, el 3 es como la barrera, entonces si uno trata de acercarse al 3, hay infinitos números cerca del 3. Entonces, el máximo no existe, obviamente el mínimo tampoco, pero todo lo demás es igual. ¿Por qué es igual? Porque recordemos la definición de supremo. Son los números reales que sean mayores o sea, el menor de las cotas superiores. Por eso, lo importante de esto es reconocer las cotas inferiores y superiores, y una vez que tengamos las cotas superiores, ver cuál es la menor de las cotas superiores. Ese va a ser el supremo. Ahora, ¿el supremo pertenece al conjunto? Si pertenece, es máximo. Si no pertenece, no es máximo. El máximo no existe. Ese es el tema. Entonces, siempre que tengamos conjuntos abiertos, el conjunto abierto, no, por ejemplo, si fuera abierto al lado derecho, no hay máximo. Si fuera abierto al lado izquierdo, no hay mínimo. Si está abierto a los dos lados, no hay ni máximo ni mínimo. A no ser que definamos un conjunto de manera muy extraña. Pero en general es eso, lo importante de esto es reconocer eso, de que al final, cuando tenemos, por ejemplo, un conjunto abierto, no podemos hablar de máximo ni de mínimo. Porque si tratamos de. Este es el 3, por ejemplo. Supongamos que el 3 es una altura, por ejemplo, digamos 3 metros. Y el 3, 3 metros como sería el tope, pero no lo puedo tomar. Entonces yo puedo tomar la altura 2,97 algo, pero entre la 2,97 y el 3 hay un número. Después, no sé, si elijo el 2,9998, yo sé que hay otro número y otro número. Hay infinitos números entre el valor más grande que se le pueda ocurrir. Entonces, es importante esa idea. De hecho, más adelante el límite vamos a utilizar eso para desarrollar los límites. Y bueno, eso, voy a dar por terminada la clase porque ya estamos en la hora, pasaditos. Y la próxima clase continuamos. Vamos a hacer una raíz y de ahí vamos ya directo con el tema en lo que nos compete. Así que bueno, que tengan una muy buena semana y nos vemos el día viernes. Ahí les voy a comunicar con tiempo el tema del horario que ahora empecemos, ¿vale? Voy a colocar una encuesta también para que sea algo participativo. Ya. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Cuídate. Chao, Chao, profe, Chao, cuídate. profe. Chao, profe.